Está con nosotros el doctor Guy de la Rosa, infectólogo panameño, pues radicado en los Estados Unidos. Guy, como siempre, bienvenido a Panamá. Gracias por la invitación, Fernando y Ingeniero Blandón. Buenos Como días. siempre, un placer estar con ustedes. Guy, ayer quedamos con la tarea pendiente. Suecia realmente es un ejemplo de lo que ha sido su manejo en la pandemia porque no hicieron una cuarentena total, dejaron que las actividades siguieran funcionando, dejaron que la gente siguiera yendo a cines, bares, a centros comerciales, que se siguiera haciendo ejercicio. Todo eso en el mes de marzo, que es donde viene el cambio de estación. Ahora, con la situación más caliente, debe haber más gente en la calle. ¿Cuáles son los números de Suecia y cuál es la experiencia que nos deja Suecia de su manejo de esta pandemia? El experimento de Suecia es un experimento muy interesante, porque realmente, como has comentado, Fernando, ellos nunca hicieron una cuarentena como tal. Mantuvieron abiertos restaurantes, bares, comercios en general. Las escuelas permanecieron abiertas para aquellos que eran de 16 años y menos. Solamente las escuelas secundarias y las universidades fueron cerradas temporalmente. Y el argumento es que realmente ellos piensan que podían controlar el número epidémico utilizando básicamente lo que es consejos a la población, el distanciamiento social sobre todo. Sin embargo, esto desde el punto de vista conceptual es interesante, desde el punto de vista pragmático, en mi opinión personal, la experiencia de Suecia deja mucho que desear. Y esto lo voy a básicamente afirmar con data, con números. Vamos a observar primero lo que es la tasa de mortalidad global de Suecia con respecto a sus vecinos. Comparémoslo realmente con los países escandinavos, Finlandia y Noruega. Los números de Suecia son básicamente 24.623 diagnósticos de COVID-19 con 3.040 muertes, lo cual implica una tasa de mortalidad cruda del 12.3%. Ahora, sus vecinos, Finlandia y Noruega, en el caso de Finlandia, estamos hablando de 5.673 casos con 255 defunciones, lo cual implica una tasa de mortalidad del 4.5%. Si vemos el número de Noruega, son 8.034 casos de COVID-19 diagnosticados y un total de 217 muertes, lo cual implica una tasa de mortalidad cruda del 2.7%. Entonces, desde el punto de vista de mortalidad, tenemos 12.3 para Suecia versus 4.5 para Finlandia y 2.7% para Noruega. Pero obviamente sabemos que la tasa de mortalidad en estos casos depende del denominador. Si no se hace el número de diagnósticos necesarios, entonces el denominador se va afectado, la tasa de mortalidad se va afectada. Para mí el dato más importante no es la tasa de mortalidad, sino el número de muertes por millón de habitantes. Y en mi opinión, aquí claramente se demuestra por qué el modelo de Suecia tiene problemas. Observemos los números. En el caso de Suecia, ellos tienen un número de 223, si no me equivoco, muertes por millón de habitantes, en una población de 10.23 millones de habitantes. Sin embargo, el número de muertes por millón de habitantes es inferior en sus vecinos países Finlandia y Noruega. En Finlandia es de aproximadamente 46 y en Noruega es de 40 muertes por millón de habitantes. Entonces tenemos casi 297 muertes por millón de habitantes en Suecia versus 46 y 40 muertes por millón de habitantes en Finlandia y en Noruega. Así que creo que esto realmente coloca en una perspectiva pragmática la experiencia de Suecia. Dos puntos más importantes, y esto es información reciente. En el día de hoy, casualmente, la página website de Bloomberg, las noticias de Bloomberg, es muy interesante porque actualmente se va a hacer una investigación criminal acerca del número de muertes que han ocurrido en las casas, en los hogares de ancianos. Y sucede que más del 50% de las muertes en personas mayores de 70 años han ocurrido casualmente en estas casas de ancianos. Y obviamente la razón ya la conocemos. Es lo que sucedió también en casas de ancianos, hogares de ancianos en los Estados Unidos. No se tomaron las medidas necesarias con respecto a esta población altamente vulnerable, ocurrió transmisión y por el simple hecho de la edad, por el simple hecho de que muchas veces personas mayores de 70 años tienen enfermedades de fondo, ocurre obviamente un incremento en la mortalidad. Así que tenemos que colocar la experiencia de Suecia con respecto a
un patrón pragmático y realmente, en mi opinión, esta estrategia deja mucho que desear. De hecho, en el día de ayer, en el New York Times salió un artículo publicado acerca casualmente de este tópico, en donde se demuestra o se enfatiza el hecho de que a pesar de que el gobierno ha colocado esta pauta de apertura económica, una alta proporción de la población ha decidido crear y mantenerse en distanciamiento social y establecerse o quedarse en casa. Así que realmente es un modelo mixto, pero los números no hablan a favor de la experiencia de Suecia. Otra de la nueva data que está saliendo es, ¿puede el COVID transmitirse por medio de relaciones sexuales? Sí, este es otro tema muy interesante porque ya sabemos que virus que pueden detectarse en sangre potencialmente pueden alcanzar las vías de hematógena y obviamente por la vía hematógena pueden alcanzar los órganos genitales, secreciones vaginales y en el caso de los hombres semen. Lo interesante es que solamente el 1% de los pacientes sintomáticos por COVID-19 se le puede detectar el virus en sangre, solamente el 1%. Así que no es realmente un virus que se disemina por la vía hematológica, por la vía sanguínea. Sin embargo, en el día de ayer o hace 2 días aproximadamente, en la revista JAMA, salió publicado un estudio por parte de investigadores en China. Este es un estudio de aproximadamente 38 pacientes, todos más del sexo masculino, a los cuales se le hizo análisis del semen. Y lo interesante es que de estos 38 pacientes, 23 eran lo que se consideran recuperados clínicos, versus aproximadamente 15 que estaban en la fase aguda de la enfermedad. Se les hizo PCR a nivel de secreción de semen y se identificó que 6 de estos 38 pacientes tenían un PCR positivo por el coronavirus. De estos 6 pacientes que tenían semen positivo por el coronavirus, 2 eran recuperados clínicos y 4 estaban en la fase aguda. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones reales de esta información? Realmente esto es data de PCR y lo que tenemos que recordar es que el PCR amplifica el RNA del virus. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si este RNA identificado en el semen de estos 6 pacientes representa un virus viable. Es simplemente detección del RNA, pero no sabemos si hay un virus viable que es capaz de replicarse. Para esto requerimos de un cultivo de virus y esto se puede hacer en laboratorios especializados. El segundo problema que tenemos aquí es que no sabemos si el virus es capaz de replicarse a nivel de los testículos. Sabemos que el virus puede llegar y sabemos que la barrera hematotesticular y hematoepidídimo es una barrera imperfecta, lo cual técnicamente pudiese facilitar la llegada del virus desde el punto de vista sanguíneo a los testículos. Sin embargo, no sabemos si el virus tiene la capacidad de replicarse a nivel testicular. Y es una pregunta para la cual vamos a necesitar información científica de otros estudios. La posibilidad de transmisión sexual es hipotética. Yo pienso en lo particular que requerimos un poco más de data para poder contestar esta pregunta de una manera categórica. Lo cierto es que la simple presencia del RNA dentro de la secreción seminal en este caso implica la posibilidad, y quiero recalcar esto nuevamente, implica la posibilidad de transmisión sexual. Y esto es importante porque recuerden que de los 6 pacientes cuyo fluido seminal, cuyo semen fue positivo por el coronavirus, 2 eran recuperados clínicos. Así que en el momento que tienes recuperados clínicos con un PCR positivo por el coronavirus, existe la posibilidad. Pero esto obviamente hay que estudiarlo más a fondo en estudios clínicos. José. Buenos días, doctor. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Ayer usted nos decía, y generó aquí preocupación en algunos sectores, obviamente la reapertura económica la tenemos que ir pensando ya en Panamá. O sea, eso es una cosa que tenemos que mirar. Pero cuando hablaba sobre la necesidad de que Panamá mantuviera cerrada la comunicación aérea, particularmente la apertura de los cielos panameños para el turismo, quedó la preocupación, y yo les decía a los que nos llamaban sobre esto,
tenemos que mirar el entorno donde estamos nosotros y de dónde vienen los pasajeros. Entonces, yo le quiero hacer la pregunta. Cuando usted hablaba de eso, estaba pensando en los problemas que están ocurriendo en Brasil, en Ecuador, en los Estados Unidos mismos, o en Colombia, en Perú, por el potencial que podría tener para nosotros negativo que esa gente que viene de un área en donde hay serios problemas con el coronavirus podría afectarnos a nosotros. ¿A eso se refería? Efectivamente, ingeniero, yo pienso que los números que vemos en el Cono Sur son realmente preocupantes, particularmente el caso de Brasil. Estaba revisando los números de Brasil esta mañana y estamos hablando de 135.773 casos de COVID-19, de los cuales han ocurrido 9.265 defunciones. Y esto va en ascenso. Los números van a seguir incrementándose en Brasil, los números van a seguir incrementándose en países en el Cono Sur. Así que mi preocupación desde el punto de vista de Panamá es que Panamá, como un hub aéreo para Norteamérica y Europa y Suramérica, coloca al país automáticamente en una situación de desventaja, porque eso implicaría potencialmente personas infectadas que viven en Sudamérica y que utilizarían básicamente la ruta de Panamá para poder transportarse a otros países. Obviamente esto depende de otros factores, depende de la reapertura de los vuelos en otros países, en Estados Unidos, obviamente, y en Europa. Así que esto habría que analizarlo con mucho más detalle, pero el simple hecho de que Panamá como hub aéreo permitiese la entrada de personas potencialmente infectadas, eso pudiese complicar la situación en Panamá. Así que hay que evaluarlo con mucho detenimiento. Yo pienso que existe un alto grado de presión económica y esto puede llevarnos a tomar decisiones un tanto prematuras. Ciertamente la economía hay que abrirla, no podemos mantenernos en un lockdown o en un encierro o en una cuarentena permanentemente. Eso obviamente causaría un desplome en cuanto a nuestra economía nacional. Sin embargo, deben tomarse en consideración todos estos factores porque no queremos perder todo lo que hemos ganado. Tenemos semanas de estar en cuarentena y sería realmente lastimoso que esta apertura económica llevase a consecuencias negativas. Así que evalúen bien lo que va a suceder con respecto a los vuelos, pero yo pienso que abrirlos prematuramente coloca a Panamá en una situación de desventaja. Ya sabemos, la experiencia en los aeropuertos no fue optimizada. Esto de la medición de la temperatura por medio de dispositivos electrónicos no funciona. Realmente esto es irreal pensar que midiendo la temperatura de un paciente o con un simple cuestionario vamos a hacer un screening que nos va a dar a nosotros la seguridad de que estamos evitando que ocurra pacientes o infectados, personas infectadas, mejor dicho, que lleguen a nuestro suelo nacional en Panamá. La temperatura realmente no va a funcionar. Sabemos que la transmisión ocurre primordialmente en los asintomáticos, particularmente los primeros 5 días antes del inicio de los síntomas, en donde no van a presentar fiebre, no van a presentar tos, no van a presentar secreción nasal, no van a presentar estornudos. Y el simple cuestionario tampoco va a funcionar. Así que es un punto muy importante que Panamá tiene que tomar en consideración. Guy de la Rosa, como siempre, un placer, pues tu interesante disertación.